huelgan las presentaciones con Eduardo Fuentes, un académico de la Universidad del Desarrollo, en fin, pero Claro. Un gran amigo nuestro, y entonces va a hablar sobre representación política y pueblos originarios. Así que, Eduardo, adelante. Ya, muchas gracias por la invitación, muchas gracias de nuevo por estar aquí con ustedes. Lamentablemente no pude ir allá, pero probablemente voy a intentar escaparme después porque sé que hay como unas pizzas probablemente, hay como una tradición quizás, algo así, pero bueno, lo que yo, como les dije, lo que yo quiero presentar ahora, ahí estoy yo, qué bien, aquí estoy yo. Perfecto. ¿Ahora me ven? Ya. Sí. Lo que yo quiero presentar es un trabajo que está como les dije, en desarrollo, que se enmarca en el proceso de esto de la Constitución. Y básicamente, como ustedes podrán ver en ese texto, no sé si lo siguen viendo, que ese texto que yo estoy escribiendo, es que básicamente la tesis es bastante simple, que los escaños reservados y estrategias similares no pueden ser parte de una concepción democrática de la representación política. Entonces, es una tesis que puede ser un poco, bueno, no sé si quizás aquí con el público ustedes no es tan controversial, pero estoy seguro que en el mundo político lo es, porque parece que estamos todos de acuerdo en que los escaños reservados para los pueblos indígenas específicamente son una buena política, y el único problema sería el número de ellos. Entonces, cuando uno ve la modificación del acuerdo el 15 de noviembre para la convención constitucional, uno ve que, por ejemplo, que incluso la derecha estaban de acuerdo con los escaños reservados. La diferencia fundamental es que la derecha quería que fueran parte de los 155, mientras que los sectores de otra de izquierda querían que se agregaran los 155, pero estaban todos de acuerdo más o menos que están bien los escaños reservados. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta presentación es como ustedes ven, mi artículo tiene básicamente 4 partes. Lo primero es explicar por qué los escaños reservados son una política importante para mucha gente, y después discutir lo que es la representación política, específicamente en la sección de discutir la concepción democrática del pueblo, y después argumentar cómo es que el pueblo ha de entenderse en una democracia, y finalmente decir que, bueno, que si los escaños reservados no son una manera democrática de entendernos, entonces, ¿qué es lo que cuál es la alternativa por ejemplo, para los pueblos originarios? Voy a quizás sacar esto y voy a dejar solo mi rostro, que es más agradable. Entonces, bueno, comencemos por lo siguiente. Lo primero, ¿por qué alguien creería que los escaños reservados o cualquier tipo de política que asegure, este es el punto importante, que asegure la representación la presencia de cierto grupo de personas en las instituciones representativas, ¿por qué alguien pensaría que eso es una buena política? Y la razón, hay 2 tipos de razones. La primera, que yo creo que es la más fundamental, es que muchos argumentan que la deuda histórica que se tiene con las naciones originarias, con los pueblos originarios, por ejemplo, aquí me voy a referir en realidad al pueblo mapuche, porque esto aplica para todos los pueblos indígenas, pero aunque esto no se dice mucho en el debate, pero es cierto, digamos, el pueblo mapuche, sus intelectuales son los que han desarrollado esto, y son casi el 80% de la población indígena nacional. Entonces todos mis ejemplos van a referir al pueblo mapuche. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué, en qué ha consistido la deuda histórica, o en qué ha consistido el problema que se tiene con el pueblo mapuche? Y la primera posición que uno podría tomar es decir que es un problema meramente material,
¿Qué significa que sea meramente material? Significa que los mapuches han sido empobrecidos. El mapuche ha sido empobrecido y se encuentra en una situación de inferioridad económica, y al encontrarse en esa situación de inferioridad económica, entonces las reparaciones tendrán que ser de naturaleza material. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que entregar tierras, por ejemplo, o dar subsidios, o dar becas, etc. También uno podría decir que las injusticias históricas han tenido un carácter simbólico. Es decir, que la cultura mapuche ha sido vista como inferior, y por ende la reparación consistirá en lo que un colega acá mío llama la justicia anamnética, o la justicia simbólica. Digamos, esto también se ha estudiado, digamos, que sería como maneras simbólicas de mostrar que se valora la cultura mapuche. Y eso, ahí uno podría incluir, por ejemplo, los hospitales que hay en Ercilla y en otros lugares, esos hospitales interculturales, etcétera. O el reconocimiento, digamos, el tratamiento de las autoridades ancestrales, como se dice, como las machis, como tal, como autoridades ancestrales. Y eso también sería un reconocimiento simbólico. Nada de eso, sin embargo, implica la posición de que hay que otorgar algo así como escaños reservados en el Parlamento o en los lugares colegiados, que es de hecho lo que propone la Asamblea, la propuesta del borrador, que va a ser rechazada el 4 de septiembre. Entonces nunca se va a implementar porque la vamos a rechazar, pero algunos creen que va a ser aprobada, y lo que quieren ahí es implementar escaños reservados en el Congreso, que incluye, como ustedes como ya habrán conversado, digamos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Regiones, pero además en todos los órganos colegiados. ¿Qué órganos colegiados? No se sabe, eso es una de las ambigüedades que deja el proyecto. Pero nada de esto, ni la justicia, ni la injusticia material, ni la injusticia simbólica justifica esa posición. ¿Cómo es que se justifica entonces, y cómo es que los intelectuales mapuche y los intelectuales han justificado algo así como la estrategia de escaño reservado? Es del siguiente modo. Ellos han supuesto que entre las injusticias históricas hay una injusticia política. Es decir, que el pueblo mapuche es un pueblo que no ha podido desarrollarse como sujeto político. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que reparar, es esta como atomización política del pueblo mapuche, y hay que otorgar entonces derechos colectivos que permitan que este pueblo particular participe de la vida política como un pueblo, no simplemente como personas desagregadas, como un pueblo. Entonces eso lleva a una representación colectiva, una representación grupal, de los cuales los escaños reservados son un ejemplo perfecto. Eso es lo que uno ve cuando siempre se suele citar el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, creo que desde el 1878, si no me equivoco, tiene escaños reservados en el Parlamento, 4 escaños reservados. Y con las últimas reformas se ha ampliado a 7. ¿Por qué? Porque cuando se inicia este proceso en Parlamento en Nueva Zelanda, lo que se busca es que los maorí participen en cuanto maorí, en cuanto a su particularidad. Ya, esa es la razón. Ahora, uno podría preguntarse, ¿pero por qué escaños reservados? ¿Por qué no algo así como eh, listas, listas paritarias, por ejemplo? ¿A qué me refiero con esto? Es como uno podría pedir que las listas de los grupos, digamos, de los partidos políticos, cuando vayan a elecciones, tuviesen, digamos, el 10% de sus candidatos tuvieran que pertenecer a algún pueblo originario. ¿Por qué no? Sí, eso es de hecho una de las posiciones, uno de los modos de paridad en el género. O sea, 50 mujeres, 50% mujeres, 50% hombres, digamos. Ya. ¿Por qué no hacer eso? Y la respuesta, y esto es muy interesante, y esto lo ha desarrollado una cientista política que se llama Maya Hutun, no sé cómo se pronuncia, H-T-U-N, Tun, digamos, Hutun. Ya. Maya Tun, lo que ha desarrollado, lo que ella ha argumentado es lo siguiente, y es que
En las mujeres, las diferencias políticas son transversales. O sea, tal como existe Camila Vallejos, existe Maite Cereceda. Las mujeres son de derecha, son de izquierda, son de extrema izquierda, son de extrema derecha. Entonces, no tienen demandas particulares políticas. Por eso, para ellas tiene sentido esta división en las listas. Sin embargo, los pueblos originarios tienen unas posiciones políticas particulares. Y este es el punto importante. Tienen posiciones políticas particulares que no son transversales al espectro político. Por lo tanto, ella argumenta, y en esto lo sigue la mayoría de la literatura, argumenta que a los pueblos originarios les corresponde un tipo de representación política que individualice y garantice que esas posiciones políticas van a estar en los procesos de formación de la voluntad popular en el Parlamento. Eso es lo más sencillo. No es necesariamente en el Parlamento, pero vamos a simplificar diciendo que es en el Parlamento. Entonces, esa es la razón por la cual existen los escaños reservados. Esto es muy importante porque no existen para visibilizar simplemente la diferencia del pueblo mapuche, por ejemplo, sino que existen porque se supone que el pueblo mapuche es un pueblo unificado en ciertas demandas, ciertos intereses, y que esos intereses deben estar representados. Los escaños reservados lo que hacen es garantizar eso. Ya, esa es la primera parte. Entonces, queda claro de cuál es la razón de por qué se piden estos escaños reservados. Ahora, mi argumento es que los escaños reservados son antidemocráticos, así muy, muy corta, que no, que están mal. Ahora, hay varias maneras en que muchas veces la gente ha argumentado en contra de los escaños reservados. Una de ellas es que, y la manera más obvia, y que a mí me parece que no es incorrecta, pero no es la manera que yo desarrollo acá, es que los escaños reservados afectan la igualdad ante la ley. La gente no es igual, pues. Sí, hay gente que tiene escaños eh, y entonces, por ejemplo, qué sé yo, los evangélicos, como quería Jacqueline Van Rieselbergher, ella que cuando dijo en el debate para modificar el acuerdo del 15 de noviembre para que hubieran escaños reservados, ella dijo, bueno, pero si los indígenas tienen escaños reservados, entonces los evangélicos también. Entonces uno podría decir, bueno, entonces los evangélicos no son iguales a los mapuches porque los mapuches tendrían escaños reservados, estaría garantizada su presencia. En cambio, nada garantiza la presencia de los evangélicos. Ya, esa es la primera línea de objeción, la igualdad ante la ley. Yo no voy a tomar esa línea de objeción, aunque me parece que es muy, muy prometedora, muy fructífera, sino que voy a tomar una que me parece que es interesante desarrollar y que quizás en un sentido es un poco va como más al medio de la cuestión. Ya. Lo primero es el argumento parte con una primera premisa que está más o menos aceptada casi por todo el mundo. Y voy a decir casi por todo el mundo. De Selles, Rousseau, prácticamente todos los teóricos de la representación, prácticamente todos los teóricos de la representación política, que es que los representantes no representan a sus electores, sino que representan a el pueblo entero. Y eso es súper importante. Entonces hay un discurso a los electores de Bristol, se llama, que es muy famoso, de Burke, donde Burke les dice, sí, ustedes, señores de Bristol, me van a escoger, pero sepan que una vez que yo he sido escogido parlamentario, ya no represento los intereses de Bristol, sino que represento los intereses de toda la nación. Entonces, por eso Burke, de hecho, él representaba también los intereses, era representante y muy ardiente defensor de los intereses de las colonias norteamericanas, digamos. Él no estando en Norteamérica. Ya. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque lo que indica es que no es posible decir que los escaños reservados se justifican porque así en el Parlamento se van a defender los intereses del pueblo indígena, del pueblo mapuche. No puede ser eso, porque si eso fuese así, entonces tendríamos que rechazar la idea de que los representantes son representantes del pueblo entero. Y nos moveríamos a lo que es la tradición de la representación
corporativa. En la tradición de la representación corporativa, que tiene digamos, esto es propio de, no sé, de la Edad Media, pero también uno piensa en representación corporativa y se acuerda como la Cámara de Corporaciones de la Italia fascista, o la Cámara también de Corporaciones, que se llama del Estado Novo de Portugal, Oliveira Salazar. Pero también uno puede recordar la propuesta de representación, la Cámara de Corporaciones también de Hegel, que defiende en los fundamentos de la filosofía del derecho. Entonces, ¿cuál es el modo cuál es la idea de la representación corporativa? Es que cada grupo, gremios, etcétera, pues generalmente son gremios, representa los intereses de su gremio. Tú vas y tú eres representante de los intereses qué sé yo, de los pescadores. Ahora, ¿por qué ese tipo de representación? ¿Por qué la representación corporativa es insuficiente? Y de hecho no es la que tenemos. Por lo siguiente, y esto es algo que también lo plantea muy bien Hegel, es que si tú tienes un montón de representantes que lo que hacen es representar a sus grupos de interés particular, no es posible que tú formes algo así como la voluntad del pueblo, la voluntad popular. Un régimen democrático es un régimen en el cual la ley representa la voluntad popular, la voluntad del soberano, como dice el código primero el artículo primero del Código Civil de don Andrés Bello. Eh, em, ¿Por qué? Porque si cada grupo representa sus propios intereses, entonces a lo que más vas a llegar a tipos de negociación. Hegel plantea esto de la siguiente manera. Hegel sostiene que se requiere un momento de universalidad. La universalidad en los regímenes tradicionales de representación corporativa se da, por ejemplo, en el rey. Digamos. El rey es en el fondo el representante. Digamos. Por eso esto funcionaba en la Edad Media y en otros lugares, digamos, porque el rey representa a la nación. Digamos, esa es la función del rey de España, en el fondo. Representa a la nación, esa es la función de la reina de Inglaterra, representa la función. Entonces, van los grupitos que representan sus intereses particulares, pero el rey y la reina son los que deciden, y es en el rey y la reina donde se universalizan los intereses y sale la voluntad popular. Ya, perfecto. Sin embargo, en un régimen democrático no existe esa entidad. No hay una entidad que represente la nación, excepto el Parlamento y las instituciones representativas democráticas. Por eso, esto ha sido tan defendido por Rousseau, por Sieyès en la Revolución Francesa. El código, digamos, la Constitución francesa es explícita al señalar que los diputados representan al pueblo, a la nación francesa entera, y no a sus lugares particulares, etcétera. Entonces yo voy a asumir esto, que los escaños, los escaños reservados tienen que representar al pueblo todo. Esto obviamente, digamos, no es una razón para rechazar los escaños reservados, porque lo que se podría argumentar, y lo que de hecho muchos argumentan, es que los escaños reservados lo que hacen no es que, digamos, lo que hacen es presentar una perspectiva, garantizan que haya una perspectiva indígena, pero en teoría, los escaños reservados del Parlamento no defienden los intereses indígenas, sino que defienden los intereses del país, de la sociedad entera, desde la perspectiva indígena. Es como nosotros desde esta perspectiva vemos los intereses del país, pero nuestro corazón no está puesto en los indígenas, sino que está puesto en el pueblo todo, pero nosotros miramos esto desde, qué sé yo, la cosmovisión mapuche. Ya, perfecto. Ese es el argumento. Entonces, ¿por qué este argumento es relevante? ¿Por qué esta premisa es relevante para mi argumento? Bueno, por lo siguiente. Porque si tú consideras que los representantes son representantes del pueblo, entonces inmediatamente surge una pregunta, que es la gran pregunta o sea, una de las grandes preguntas de la teoría democrática es, ¿qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Les voy a poner un ejemplo. Aquí Hegel, como en el mismo texto, el fundamento de la filosofía del derecho, sostiene que es necesaria una cámara de corporaciones, como de gremios, está pensando en gremios, porque la sociedad civil
lo que podemos entender como el pueblo tiene que ser representado, es decir, tiene que volver a aparecer en las instituciones representativas tal como el pueblo es. Es decir, si el pueblo apareciese en el Parlamento de un modo contrario a la naturaleza del pueblo, entonces el pueblo no sería representado otra cosa. Entonces Hegel dice, bueno, ¿y cómo es que el pueblo es? Dice, el pueblo está naturalmente organizado en gremios. Entonces, gremios, universidades, etc. Hegel no está pensando aquí en naciones, pero noten que esta es la misma idea de que está en el presente en el texto que nos presentó la honorabilísima convención constituyente, digamos. En el fondo, los escaños reservados se justifican porque en el prólogo, no sé, eso es el prólogo ese que escribió Baradit, digamos, de la Constitución se dice, nosotros, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por distintas naciones, nos otorgamos esta Constitución paritaria, democráticamente, hermosamente, digamos, tomándonos las manos, etc. Y en el artículo primero, me parece, del proyecto constitucional se dice, Chile es un Estado social de derecho, plurinacional, etc. No recuerdo ahora si es el primero o el segundo, pero es uno de los primeros. Se dice también, y en otros artículos se vuelve a decir, cada vez que se habla del pueblo chileno, se dice que el pueblo chileno está conformado por diversas naciones. Entonces, no es una arbitrariedad de la convención constituyente proponer los escaños reservados, es la consecuencia lógica de una determinada concepción de lo que es el pueblo chileno. El pueblo chileno somos básicamente naciones. Estamos los mestizos, y los indígenas de las diversas naciones. Eso hay. Ojo, noten esto, el pueblo chileno no está compuesto por universidades, por gremios. En el fondo, esta es como la teoría corporativa, eh, pero, pero pasada por García Linera, no sé, pasada por Álvaro Morales, porque en lugar de tener los típicos ejemplos, que son los gremios, la Confederación de Comercio, qué sé yo, están las naciones, las naciones, pueblos indígenas, los pueblos étnicos. Ya. Entonces, dada esa concepción de pueblo, es evidente que esa concepción de pueblo tiene que representarse en el Parlamento. Ahora bien, eso nos lleva entonces al meollo del asunto, y yo creo que este es el meollo de mi argumentación. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, em, que es la tesis acerca de qué es el pueblo, po. Entonces, primero yo voy a sostener lo siguiente, que el pueblo en sí mismo no es nada, o mejor dicho, es muchas cosas, y por ende está ontológicamente indeterminado. Voy a decir aquí, para quizás, para que quede la manera filosófica me parece más correcta de decirlo, que hay una indeterminación ontológica en lo que es el pueblo. Por lo tanto, cuando uno se pregunta qué es el pueblo, no hay ninguna respuesta que uno pueda dar inmediatamente. em, es como la cosa en sí kantiana, digamos. Ya. A ver, entonces voy a aclarar esto, porque esto parece muy, 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 muy loco, ¿ah? Y voy a seguir citando a Hegel. No es porque yo crea que, antes me las preguntas, no es que yo crea que Hegel es como hoy la máxima, que hay que seguir a Hegel. No, no, no es porque yo quiero criticar a Hegel. Pero Hegel pone muy bien sus errores. Es como la convención constituyente también. Pone muy bien sus errores. Entonces uno los puede criticar muy directamente. Entonces, Hegel dice que si es que no se acepta que el pueblo, la sociedad civil, viene organizada ya en estos gremios, entonces la alternativa es decir que el pueblo es como una masa informe de puros individuos solitos, como el individualismo. Tenéis dos opciones. O son gremios, o el más crudo y malvado individualismo donde nadie conoce a nadie, digamos, y somos todos como mónadas. Y a Hegel eso le parece un absurdo. Y de hecho es un absurdo. Eh, entonces, la convención también te plantea, uno podría decir que te plantea de la siguiente manera. O somos nosotros un cúmulo de naciones,
o simplemente somos cada uno por su lado, así preocupados de el último mueble que salió en IKEA, digamos ya. Digamos. O IKEA, no sé cómo se pronuncia. Quizás se pronuncia IKEA porque es sueco. Ya, y yo no quiero sostener esa posición. Yo no quiero sostener que cuando digo que el pueblo está ontológicamente indeterminado, no quiero decir que es un montón de personas, cada una separada por su lado, sino que quiero decir, de hecho, todo lo contrario. La tesis de la indeterminación ontológica del pueblo se fundamenta en lo siguiente, es que hay una plétora, una miriada, con todas esas palabras como una pluralidad heteróclita de relaciones entre las distintas personas en la sociedad. No es que la sociedad sea un conjunto de personas como pensaría, así como cada uno por su lado, así como pensaría el neoliberalismo más craso, digamos, como el liberalismo más craso. No, es todo lo contrario. Es que entre las personas hay infinitas relaciones entre ellas, infinitas. Hay infinitos, no, técnicamente no son infinitos, pero digamos que son indefinidos, digamos, un infinito potencial de divisiones, de comunidades que hay en el pueblo. Entonces, hay grupos de amigos. Por ejemplo, piensen usted. Entonces, cuando yo estaba viendo, porque he estado viendo los coloquios que han subido, entonces vi en YouTube, obviamente, el primero, o sea, el de Eugenio, que tiene como 1 millón de visitas, digamos. Yo lo miré, entonces Eugenio partía diciendo, bueno, estos somos un grupo de amigos, es verdad. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué es el Instituto de Filosofía? ¿Es un grupo de amigos o es una organización de la facultad? Y la respuesta es que es ambas cosas. Es ambas cosas. Depende cómo lo mires, po. ¿Cuál es la división correcta? ¿Cuál es la división natural? Hegel diría que hay una división natural. Yo diría que no. Y este es el punto. Yo diría que no, porque diría que cualquier división que uno y con división me refiero, es cualquier preferencia sobre un tipo particular de relación, es simplemente una toma de posición acerca de cuáles son las relaciones que importan, cuáles son las relaciones como las que realmente constituyen al pueblo chileno, digamos. Yo digo que en sí mismo, dejado por sí mismo, tú simplemente tienes una infinitud de relaciones de grupos sociales que van mutando, van cambiando, que no tienen límites definidos, que son porosos, como le gustaría decir a Mirko Macari, todo es muy líquido. Eh, eh, entonces, no es, de nuevo, como creería Hegel o como creería, qué sé yo, el liberal más craso, que las personas en realidad cada uno estaba como por su interés propio, así como, y la única su preocupación es como a qué hora abre el Costanera Center, sino que lo que ocurre es que hay una sobreabundancia de estructuras sociales. Y eso es lo que causa la indeterminación del pueblo, la indeterminación ontológica del pueblo. No hay una división natural del pueblo. Y tú tampoco puedes tomar todas estas distinciones, primero, porque muchas veces se traslapan entre sí, no son claras. Por ejemplo, la última encuesta CEP acerca de la percepción del pueblo mapuche, mapuche urbano y mapuche rurales, plantea lo siguiente, es como, le hace la pregunta, ¿usted se siente chileno? Chileno, mapuche, chileno primero y después mapuche, mapuche primero y después chileno, tanto mapuche como chileno, ni mapuche ni chileno. Ahí tenéis 6 opciones. La, sentirse mapuche es como claro, es como una línea concreta, ¡pum! Aquí los que se sienten mapuche y los que no se sienten mapuche. Chileno también, esas dos son claras. Pero ¿qué hacemos con los que se sienten mapuches y chilenos al mismo tiempo? Que es la mayoría, de hecho. La mayoría del pueblo mapuche se siente mapuche y chileno al mismo tiempo. Tú me podrías decir, ya, pues es que esta división entre mapuche y chileno, en realidad es como, hay una sola cosa, como la mapuchilenidad. Ya, ponte, la mapuchilenidad. Pero después tienes otra cosa, tienes la gente que se siente mapuche primero y chileno después. O chileno primero y mapuche después.
Y lo que tienes ahí son relaciones como con una determinada intensidad y que si tú quisieras hacer como un diagrama de Venn, no te funciona porque estos diagramas, estas divisiones son binarias y aquí lo que tienes son gradualidades. Entonces, lo que quiero señalar acá, solo con este caso la encuesta CEP, es la porosidad e indeterminación de este tipo, de estas relaciones sociales. Entonces, digo, ya, para ir apurándome, porque esto está muy, tengo que terminar muy rápido. Entonces ya, porque veo la cara de Emilio que me está diciendo que estoy demorando mucho. Ya, filo. El pueblo está indeterminado ontológicamente. Por ende, el pueblo en sí mismo es irrepresentable. Esta es la tesis. No se puede representar al pueblo tal como el pueblo es. Porque no hay algún modo en que el pueblo es. Lo que ocurre es que uno puede decir un criterio normativo de cómo habría que considerar al pueblo. Y eso se puede hacer. Uno puede decir, mira, yo creo que el pueblo lo vamos a considerar de esta manera. El pueblo van a ser las naciones. Mapuche y chileno. Mapuche, ya, esa es. No porque esté haciendo una descripción sociológica como que capte la realidad, sino porque digo, esta es la distinción que me importa. Ya, lo que yo sostendría acá rápidamente es que en una democracia representativa como la que tenemos nosotros, este es un juicio muy concreto, muy situado, en una democracia representativa como la que tenemos nosotros, la única manera en que, digamos, tenemos que considerar a las personas como independientes de sus vínculos grupales. No, y esto es importante, y quiero ser muy claro acá, no porque yo crea que las personas pueden, de hecho, separarse de sus pertenencias grupales. No porque yo crea que los individuos son como eso, no sé, como lo que le criticaban a Rawls, que era como un individuo como puro, sin ninguna vinculación, que está como mirando la república, digamos, y que un día es mapuche, otro día es anglicano, otro día come hamburguesas de soya y es anarquista, otro día escucha el Checho Irán y hace un asado, digamos. No es que yo esté pensando que un individuo puede cambiar de esa manera. No, lo que estoy diciendo es una cosa distinta. Estoy diciendo que para efectos de la política, en una democracia como la de nosotros, hay que considerar que las personas pueden tomar posición con respecto a su pertenencia grupal y pueden salirse de ellas, aunque no sea ni antropológica ni... No, sí, antropológica en el fondo sí, ya, yo creo que sí, pero excepto con la iglesia, que es maravillosa, pero eso es otra cosa que no voy a considerar acá porque ya, pero aunque uno no pueda psicológicamente hacerlo, aunque tú psicológicamente no puedas separarte de tu grupo de amigos, el sistema electoral, por ejemplo, el sistema representativo, tiene que considerar como si pudieses hacerlo. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque los individuos no se dividen quizá en la Edad Media, puede ser, ¿cachai? Tú eres como blacksmith, como eras el herrero. Entonces, tu papá fue herrero, tu mamá fue herrera, todos son herreros. ¿Tú qué eres? El herrero, po. ¿Y qué vaya a hacer en tu vida? El herrero, po. ¿Y podía no ser herrero? No, pues ¿cómo no voy a ser herrero si mi apellido es Herrero? ¿Cachai? Es como, ya, pero ahora no puede hacer eso, pues, digamos. Nosotros no vivimos en ese tipo de sociedad. Quizás deberíamos volver a ese tipo de sociedad, quizás, pero eso requeriría muchas pistolas, digamos. Y yo no tengo ánimo en este momento y no tengo las pistolas. Pero en esta sociedad que estamos no ocurre eso. Y además pasa algo muy interesante. Y esto es muy interesante con respecto a los pueblos originarios. Los mismos teóricos intelectuales, por ejemplo, los pueblos originarios, tienen que verse enfrentados a la situación de que ellos ya no viven en los territorios donde estaban originalmente. O sea, la mayoría de los mapuches viven en Santiago. La inmensa mayoría de los mapuches viven en Santiago. Y viven en ciudades. Eh, ¿Significa eso que ya no son mapuches? Ya, mapuche, gente del territorio, pero no tenéis territorio, entonces, ¿qué eres tú? Ya, entonces, esto está tematizado por los intelectuales mapuches, no es como que no se me ocurre a mí. Entonces hay conceptos como el guarriache, la persona de la ciudad, el mapurbe, es un concepto que se ha desarrollado en la poesía, sobre todo, como ejemplo como David Añiñir, un poeta, digamos, que tematizan lo que es ser mapuche en la urbe, y actualmente el trabajo más elaborado de esto es de Claudio Alvarado Lincopi, que no es el Claudio Alvarado Elías, es el Claudio Momio, este es el Claudio de izquierda, Claudio Alvarado Lincopi,
que tiene un texto, yo leí su tesis de magíster y también la sacó en un texto ahora que se llama Mapurvekistán, así como Tajazanistán, digamos, que es el territorio de los mapuches urbanos. Y tematiza toda esta cuestión. Y esto lo también tematizado también, creo que Antileo, digamos, en la diáspora mapuche. Este es el tema central y quiero que quede muy claro. Los pueblos originarios no pueden esencializar su, su cultura porque la mayoría del pueblo mapuche no es la Machilinconao. La mayoría del pueblo mapuche son la gente que vive aquí, Salvador Millaleo, que vive aquí en Pairicán, digamos, que gente que vive en las ciudades. Entonces, ¿qué pasa eso? Que entonces los mismos que demandan escaños reservados tienen que aceptar que es posible que ellos problematicen y tematicen sus propias culturas. Pero si hacen eso, significa que nosotros tenemos que considerar que ellos, como Millaleo, por ejemplo, o Alvarado Lincopi, son capaces de separarse su cultura y decir como, ¿sabes qué? Esa cosa del mapuche no estaba buena. Este es el problema, cuando uno lee a Pairicán, no sé si ubican a Fernando Pairicán aquí, la vía política de los mapuches, la vía política mapuche. Este es un historiador muy importante de la nueva ola de intelectuales mapuche, muy condescendiente con la CAM, uno diríamos, por si les interesa. Y explícitamente, y también Salvador Millaleo, que fue asesor de Isquiasiche y después se fue, o lo fueron, después que le agarraron a balazo. Digamos, ¿cuál es el problema acá? Es que los mapuches y los pueblos originarios tienen culturas que ellos mismos, a ellos no les gusta porque son de izquierda, tienen culturas que ellos denominan patriarcales. Entonces ellos quieren cambiar eso, patriarcal. Pero eso significa entonces que ellos pueden tomar una posición con respecto a su pueblo. ¿A qué voy con esto? Es que es inconsistente defender la demanda de los pueblos originarios, esta demanda por escaños reservados, y considerar que las personas no son capaces de separarse de sus identidades. Pero si es que consideramos que las personas son capaces de separarse de sus identidades, entonces no podemos considerar al pueblo como compuesto por, eh, por grupos étnicos. ¿Cómo tenemos que considerarlo? Tenemos que considerarlo como compuesto por personas que pueden asociarse en grupos, colectividades que para efectos de la política son voluntarios, los cuerpos intermedios. En resumen, lo que yo querría decir que el pueblo democráticamente entendido es como la constitución de la Comisión Ortúzar, la constitución de Jaime, la constitución de los 80 y que no cambió con Lagos. El pueblo es, como se dice ahí, los individuos y sus asociaciones voluntarias, y sus grupos, y sus colectividades. Sin embargo, como políticamente, como desde la mirada política, estas asociaciones son voluntarias, son contingentes, aunque psicológicamente y socialmente no lo sean, son irrepresentables políticamente porque no tienen estabilidad política. Entonces, luego, lo único que son representantes son los individuos y por ende es imposible, o sea, es contrario a la concepción democrática del pueblo cualquier tipo de escaño reservado, ya sea por el pueblo indígena o por cualquier cosa. Yo creo que esto aplica también para la paridad, pero no lo voy a decir porque hay que ganar el 4 de septiembre y yo no quiero meterme contra eso. Pero el del 5 de septiembre en adelante yo digo que también aplica para la paridad. ¿Y qué le queda entonces a los pueblos originarios? Bueno, les quedan las herramientas que tienen todos los ciudadanos, que es formar un partido político étnico, como hubo un caso en Chile aquí, Gualmapuén, que se logró formar en el 2016, pero el 2017, como cambió la ley electoral, ellos no pudieron cumplir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por los pueblos originarios? Porque a mí me parece importante, esto me parece importante que participen como sujetos políticos. Lo que podemos hacer es bajar los estándares o modificar los estándares de conformación de partidos políticos de manera tal que puedan conformar sus partidos políticos, digamos. Y ahí competir libremente en la lucha democrática. Y si no salen electos, pucha, no salen electos nomás, po. Y si salen electos, qué bien, pues salieron electos. Eso, 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 muchas gracias. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Ahora? Ah, ya. Perfecto. Entonces, agradecemos a Eduardo su apasionada exposición y damos
Paso entonces a los comentarios o preguntas que si no hay, por lo menos no veo a alguien que tenga una mano levantada, pero aquí sí Camilo Pino tenía una pregunta o comentario. Pero aquí, ¿qué tal, sonidista? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal, Eduardo? Oye, cuando tú mostraste el paper, muy buena exposición. Cuando mostraste el paper, yo estaba viendo como las negritas que estaban entre cada punto y justamente apareció el tema del pueblo. Yo creo que mucha gente que plantea a veces preguntas en la exposición tiene la pregunta antes de la charla y veo que pudiste en gran medida responder la mayor parte de mi pregunta, que era justamente este problema de qué es lo que representa el pueblo. Pero mi pregunta justamente, ojalá quizá como tema para desarrollar en este punto es que hay una teoría política que está detrás del espíritu más o menos de toda la propuesta, que es la propuesta de Atria, podríamos decir, de un modo o no, a pesar de que, como se dice, el 5 de septiembre este país puede haber tenido una propuesta rechazada, es un espíritu que queda más o menos en los partidos políticos o los futuros políticos y los jóvenes que están atrás de esta propuesta. Mi punto es que Atria hace una lectura de Schmitt. Y Schmitt tiene justamente este problema del pueblo. Y Schmitt dice, acá hay un problema que es un problema teológico-político. Es decir, cuando hablamos de política estamos hablando en un ámbito teológico. Es decir, el pueblo, decía, justamente es como el milagro, es como esa cosa que no entendemos. Entonces, Atria estaría diciendo, yo compro todos tus puntos, Eduardo, pero tu problema, diría, no sé si es problema, pero tú estás explicando como sui generis, más o menos de dónde viene históricamente el problema del pueblo, dónde está y por qué tiene esta falta de representatividad. Pero él te diría, acá el problema está un poco en que pueblo, de cierto modo, no es, o política, no es más o menos esta reconstrucción histórica, sino justamente qué queremos hacer. Es un problema teológico, es como actuar en el aquí y en la ahora, cómo debería ser el mundo del futuro. O sea, la ley un poco justamente obligarnos a través de normas para hacer un poco este teatro de cómo sería el mundo perfecto post-ley. Entonces, como el mundo post-político sería justamente este lugar donde el pueblo, que se representa a sí mismo, y ahí hay una lectura de Chantal Mouffe, y justamente quién es el pueblo en Chile, el pueblo fue el que se manifestó el 18 de octubre, que mandó las cosas, o el pueblo en la Asamblea Constitucional, o el pueblo, las cámaras, o el presidente, etcétera. Justamente esa es como la disputa. ¿Quién es ese pueblo? Y en este caso, claro, Atria diría este pueblo del que está hablando, en especial este pueblo donde están los mapuches representados, no es justamente los gremios del que tú estás hablando, sino justamente esa etapa post-política donde todos estos grupos van a reconocerse mutuamente a sí mismos de manera horizontal, como se querría, sin la estructura opresora de la política y el derecho, más o menos. Ese es mi punto. Atria te diría, está muy bien lo que dijiste, pero efectivamente yo estoy acá, más o menos tenéis como que hacerte cargo del problema de Schmitt, y también hay justo para terminar, y en esa misma estructura va a decir la representación del pueblo, en especial del pueblo indígena, justamente está la categoría amigo-enemigo. ¿Cachai? Tengo que crear justamente esta tensión, esta diferencia, esta otredad que tiene el mapuche con el Winca, por ejemplo, para poder articular justamente su representación. Entonces, como tú decís, puede ser mapuche de tal o cual sector, del centro de Santiago, no sé qué, pero justamente tiene la gracia de que tendrá la comunidad en la otredad. Hay algo que se sabe negativamente de sí mismo, que él no es yo. O quizás yo soy mapuche, no sé. Eso, muchas gracias. Perfecto. Efectivamente, a ver, yo en el artículo cito a Atria estando de acuerdo con él en una parte. Ahora yo tengo escrito tengo un artículo publicado en contra de Atria, así que no se me puede acusar de atriano. Pero igual lo cito, porque creo que en esto específico tiene razón. Donde dice que, bueno, y él no es el único que lo dice, pero dice que que no hay que tratar al pueblo como que fuera una realidad prepolítica, sino que el pueblo democrático está constituido por los procesos de representación política. Y yo creo que eso es verdad. Ahora, lo que ocurre es que efectivamente, como tú dices, Camilo, a ver, un punto. Yo creo que Atria perdió esta discusión en el pleno. O sea, yo creo que Atria fue a sacarse fotos y como que a pasear a su hija, no sé, ¿cachai? Pero yo creo que Atria no ganó en esto el pleno, porque lo que uno lee en la forma del derecho, en esos textos de Atria, no es la plurinacionalidad que yo creo que los escaños reservados les pasaron máquina. Así como para ponerlo esto. En esto no ganó, ganó en otras cosas, digamos, pero en esto específico no ganó. Pero diría lo siguiente, es que
estamos de acuerdo, yo diría, él y yo estamos de acuerdo en algo muy abstracto, y es que la pregunta por quién es el pueblo es una pregunta normativa, no es una pregunta puramente, no es una pregunta sociológica, no es como aquí uno va a mirar así ay, ¿cuántos mapuche hay? Entonces ya, ¿cuánto evangélico hay? Ya, entonces ya, entonces, no es una pregunta de ese tipo. Eh, yo respondería que la posición que tiene Atria con respecto a quién es el pueblo es normativamente errónea, es malvada, yo diría. Porque efectivamente considera que las categorías del pueblo han de ser pensadas en esta dinámica de amigo-enemigo, y que por ende la conformación de quién sea el pueblo en última instancia responde a cuáles son las maneras de llegar a este mundo pospolítico, esta revolución. Que de hecho no es muy distinto a este famoso panfleto o libro de Lenin, ¿Quiénes son los amigos del pueblo? Lenin tiene un escrito que se llama ¿Quiénes son los amigos del pueblo? Y donde habla acerca de quién es el pueblo. Po. En el fondo, ¿quiénes son los amigos del pueblo? Los que participan en la lucha revolucionaria. Po. ¿Quién es el pueblo? Aquellos sujetos que participan en la lucha revolucionaria, o que aunque no participen, sus intereses objetivos, este rollo marxista, el proletario en sí y para sí, medio hegeliano, o sea, no medio hegeliano, totalmente hegeliano, sus intereses como que apuntan a la revolución socialista. Entonces, claro, yo diría que yo sí me hago cargo, o creo hacerme cargo del problema, el problema de Atria, pero diciendo como, explícito, o sea, en fondo no quería criticar a Atria en el artículo ni en la presentación, porque llevo mucho tiempo criticando a Atria, en el fondo, ya escribí un artículo sobre Atria, ya estoy ya como, basta con Atria. Pero bueno, pero sí, lo que tendría que decir es que la posición que él plantea también es incompatible con una democracia, y de hecho, en términos más generales, es incompatible con la paz. O sea, no hay que aceptar la definición de pueblo de Atria, porque es una definición fundamentalmente antagónica, antagonista, y que es malísimo, pues eso hace que nos peleemos, nos matemos a todos. Pues. Atria cree que va a terminar en el mundo maravilloso del socialismo, donde vamos a ser todos amigos. Yo creo que va a terminar con el terror, básicamente. Punto. Muy bien. Gracias, Eduardo. Eugenio Yáñez, adelante. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Oye, es una pregunta, digamos, de aclaración. Cuando tú hablaste de la indeterminación ontológica del pueblo, ¿eso es lo que tú ves en el proyecto constitucional? ¿O es que tú crees que hay una eh, indeterminación ontológica del pueblo? No me quedó claro si tú estabas hablando a nombre tuyo, digamos, que tú veías que efectivamente hay una indeterminación ontológica del pueblo, o si es lo que está detrás o del texto constitucional o detrás de lo que plantea Hegel, porque hay toda en la tradición de la filosofía realista, hay una determinación ontológica del pueblo. ¿Ah? Y si uno lo ve en una perspectiva, entre comillas, más teológica, a la luz de la doctrina social de la Iglesia también. Desde Pío XII, Benignas et Humanitas, del año 44, claramente el Papa ahí distingue entre lo que es pueblo y lo que es masa, y precisamente la determinación ontológica está dada dice el Papa, ¿cierto?, que el pueblo es aquel que tiene vida, tiene una determinación orgánica, y lo mismo estará de alguna manera en Maritán también, el hombre y el Estado, Santo Tomás cuando habla que es la multitud asociada, etcétera, etcétera. Entonces ahí no me quedó claro quién es el que plantea esta indeterminación ontológica del pueblo. Y la otra pregunta es si tú crees que, aparte de las razones que tú diste para privilegiar o para argumentar a favor de los escaños reservados, ¿no ves tú que hay también una suerte de voluntarismo puro y duro nomás, en que en realidad no es necesario argumentar tanto, o porque hay una suerte de mistificación de los pueblos originarios con una cierta dosis de mesianismo? Por lo tanto, eso mismo, si es que la salvación pasa por los pueblos originarios, bueno, hay que darle ciertas prerrogativas para que todos seamos salvados por ellos. Eso. Sí, perfecto. Voy a partir por lo segundo. Sí. Eso es específico de la manera en que lo plantea
la convención constituyente y el debate chileno muy específico actual. Es como que el Wallmapu era Arcadia, no sé, era como el jardín del Edén, donde la gente como era todo maravilloso y como que deberíamos volver a todas esas cosas. Es verdad, o sea, en la discusión chilena actual uno encuentra las personas que te sostienen como un buen salvajismo, la teoría del buen salvaje, básicamente. Y yo eso lo encuentro con Gastón Sublet. O sea, Gastón Sublet tiene una declaración hace un tiempo donde dice como, le preguntan así como, ¿por qué los mapuches lucharon tanto? Y dice, porque estaban luchando por el paraíso, estaban defendiendo el paraíso. Y yo tenía muy amigos que me decían, ay, me cacha lo que dijo Gastón Sublet. Y yo, una estupidez, po. O sea, perdón, con todo el respeto a Gastón Sublet, es una estupidez. O sea, me preguntaba, no era el paraíso, es como una sociedad como cualquier otra, con gente malísima y gente buenísima. Y... Pero efectivamente en el proyecto constitucional y en el debate actual existe toda una corriente indigenista que, que se junta con otras cosas. Por ejemplo, el proyecto también está traspasado en sus términos, en su sentido económico, por posturas decrecionistas, o sea, que gente que cree que como el crecimiento económico es malo y como que hay que pescar como que la economía de subsistencia, algo así como de los pueblos originarios, es como la antropológicamente superior. No que tengan cosas que dar, que enseñar, que yo estoy de acuerdo con eso, digamos, y eso es Caritas in Veritate, digamos, también, y muchas otras cosas, pero no, es como que son lo mejor. Entonces es verdad que hay una posición súper mesiánica con respecto a los pueblos originarios, que uno no puede decir nada en respecto. Entonces, yo sé que se está grabando esto, pero espero que no me lo editen. O sea, yo digo estas cosas y me van a funar, digamos, como se hacen populares. Porque nadie habla en contra de los caños reservados, porque los pueblos indígenas son maravillosos. Si tú me presionas, yo creo que algunos pueblos indígenas ni siquiera existen. O sea, ya, y esto sí que es controversial, perdón, pero algunos de esos pueblos indígenas que se dice que existen, no existen y se extinguieron, y muy lamentable. Y aquí está el gran pero, en la teoría política en general, y las raíces como de este pensamiento, creo que ese como indigenismo burgués no está presente. O sea, creo que cuando uno lee y uno mira esto como García Linera y toda esta gente que en Bolivia, no está presente ese como romanticismo con respecto a los pueblos originarios. Básicamente porque García Linera y estos tipos lo que quieren es como instalar el socialismo. Lo otro de la Convención Constituyente es como Ñuñoa pensando en un cultrún, digamos. Entonces lo encuentran súper súper especial y maravilloso. Pero entonces, por eso, de nuevo, mi argumento yo quiero que sea más general para que aplique no solamente a el debate actual, en el escenario actual, sino como un argumento acerca de teoría democrática en general. Ya, con respecto a lo segundo, a lo primero, lo que tengo que decir es lo siguiente. Si es que mi tesis es incompatible con la doctrina del magisterio de la Iglesia, yo renuncio inmediatamente a mi tesis. No creo que sea incompatible, pero si lo es, es falsa la renuncia al tiro. Ya. ¿Por qué yo creo que es compatible? Por lo siguiente. Porque yo no estoy negando que existan agrupaciones, organizaciones entre las personas, y que no estoy negando que esas agrupaciones sean que no estoy diciendo que todas sean voluntarias, no lo creo. La familia no es voluntaria, la amistad yo tampoco creo ni siquiera sea voluntaria. Tus vecinos, la junta de vecinos, hay un sentido en que yo diría que no es voluntaria, digamos. Ya, yo estoy de acuerdo, como que lo que estoy diciendo, y por qué estoy defendiendo como porque soy yo quien defiende la indeterminación ontológica del pueblo. Lo que estoy diciendo es que en las sociedades donde la gente no está compartimentalizada y tiene muchas relaciones entre ellas, hay una sobreabundancia de relaciones, y ninguna de ellas es más natural o más real que otras relaciones. No es que la gente no esté organizada, no es que el pueblo no tenga estructura orgánica, es que tiene demasiada estructura orgánica.
Yo leería las declaraciones del magisterio con respecto a qué es el pueblo como determinaciones de esta indeterminación normativas, es decir, el pueblo para efectos políticos ha de ser considerado como, y eso a mí me parece perfecto. De hecho, como para terminar de ser funado, a mí me parece que la Constitución del 80 estaba perfecta cuando dice que el pueblo chileno es los individuos y las organizaciones, y como que y dice como, y las organizaciones que se dan, digamos, una cosa así, como el cuerpo, los individuos y sus organizaciones. A mí me parece que eso está, dice el artículo de la Constitución dice, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Eso me parece perfecto. Pero me parece perfecto como una declaración normativa. Me parece, por eso querría hacer la diferencia. Tenemos que, para efectos políticos, tenemos que elegir una manera de determinar esta materia prima indeterminada que es el pueblo. Tenemos que darle alguna estructura. No hay manera de hacer política sin darle una estructura. Toda esa estructura es normativa, es porque nos parece que es mejor, y podemos tener razón, en creer que una manera de dividir el pueblo es mejor que otra. Yo creo que la manera correcta de dividir el pueblo es entre personas y las agrupaciones que ellas naturalmente forman y voluntariamente forman. Yo creo que esa es la manera correcta y en eso la Constitución del 80 está bien. Pero además creo que esas organizaciones, esos cuerpos pueden ser amparados, pueden ser fomentados, me parece que está bien que lo sean, pero no pueden ser representados. Entonces estoy negando la representación corporativa, básicamente. ¿Pero por qué estoy negando la representación corporativa? No porque a mí me parezca que es mala la representación corporativa en abstracto, no me parece que en las sociedades en las cuales nosotros nos encontramos, esa representación no puede darse. Entonces, para aclarar mi posición y porque quizá alguno de ustedes dirá pero ¿qué pasa con el Estado, con Oliveira Salazar, digamos, que yo digamos, con una cerveza te lo defiendo? ¿O qué pasa como el sano corporativismo con el corporativismo que se daba, no sé, pues en los fueros, así como Dios, patria y fueros, digamos. Sí, como de los españoles. Lo que yo diría es lo siguiente, que lo que se daba en la Edad Media y que es la representación corporativa real, es que son gremios y son organizaciones que naturalmente se dan. En el fondo, lo que ocurre no es que el rey en la Edad Media dijera como ya, vamos a hacer una cámara corporativa y vamos a elegir estos grupos. Eso es la teoría corporativa del siglo XX, final del siglo XIX, siglo XX. Pero lo que ocurría es que la sociedad naturalmente se organizaba en estas cosas y la gente tenía menos movilidad entre distintos grupos. Y eso es así como un dato de la causa, diría. La gente no tenía como esta identidad líquida. Yo no estoy defendiendo que la gente tenga que tener esa identidad líquida. Yo estoy constatando el hecho de que nuestras instituciones democráticas actualmente y por la vida en que tenemos en la sociedad suponen que la gente tiene esa identidad líquida, así como esa identidad donde se puede cambiar de religión, etcétera, y a nadie se nos ocurriría que si alguien se cambia de religión, como que le cortamos la cabeza, digamos. Algo que podríamos haber hecho antes, digamos, pero que no hacemos ahora. Entonces, de nuevo, para resumir, yo sostengo la tesis de la indeterminación ontológica del pueblo por la sobreabundancia de estructuras, no por la deficiencia, por la sobreabundancia de estructuras. Creo que la descripción que hace el magisterio es correcta, y yo estoy de acuerdo con ella, pero es correcta como una descripción normativa. Eso no es un defecto, es que no hay otra manera de hacerlo. Creo entonces que en una democracia, una sociedad como la que vivimos, no es posible la representación corporativa en este sentido, pero que en abstracto sí lo es. En una sociedad quizás más correcta, donde la gente tiene menos WhatsApp, podría ser que, no sé, podría haber representación corporativa, digamos, corporativa. Pero sí me pongo como los corporativismos desde arriba hacia abajo, que son como los que es básicamente Hegel.
y todas las teorías hegelianas. Eso. Pero de nuevo, si Mira, estoy equivocado. yo te diría dejémoslo para un par de cervezas, porque en realidad la noción de pueblo en el magisterio no es normativa, o no es solo normativa, es primeramente ontológica, no es normativa, no aparece la noción de pueblo como una cosa, nosotros nos gustaría que fuera tal cosa. Hay una determinación bastante clara en todo el magisterio, que puede tener un elemento normativo de acuerdo, pero y en la tradición filosófica clásica tampoco es normativa. Lo que pasa es que el concepto de pueblo es analógico y yo creo que tú tienes que distinguir ahí también entre el principio y la aplicación del principio, por decirlo de alguna manera. Y la noción de pueblo en la doctrina social de la Iglesia no tiene ningún parecido con el fascismo del cual se ha acusado falsamente a Pío XI. Va también por otra línea, diría yo. Pero Sí, 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 dejémoslo yo para un creo. par de cervezas Mm, para celebrar después el triunfo del rechazo. ¿Ah? Sí, 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 sí. Pero yo creo que hay que hacer varias distinciones allí, porque el pueblo es un concepto bien complejo, analógico, por decirlo de alguna manera. Eso, Sí, ahora gracias, Eduardo. sí, perfecto. Yo último Eh, diría que en Rerum Novarum se dice que, al principio dice, aquí vamos a hablar del Estado no tal cual se da en las sociedades, sino como debería, es reentendido según la recta razón y la ley natural. Y a mí siempre me ha llamado la atención eso. Entonces yo como que, mm, eso lo hice como al principio de Rerum Novarum. Pero bueno, es verdad que hay que estar, y en el fondo es un tema. En el fondo si estoy equivocado en esto, yo Tal rechazo cual todo. como es, no Rechazo como todo. se debería dar, eso no es normativo. Que no, dice, Tal cual como es de esta manera. no, en Rerum Novarum dice, no tal cual como es, sino como debería darse según la razón natural y la natural. Dice, no estamos hablando del Estado y la sociedad como son, sino como deberían ser. Y eso lo dice en Rerum Novarum. Pero de todos modos, digamos, este tema, a ver, yo tengo que terminar este artículo, pero Eugenio, sí me parece excelente esa crítica porque quizás estoy equivocado. No sé si el magisterio está en lo correcto y estoy equivocado. Lo que sí es que, como dice Francisco, sea todo por rechazar la constitución en el fondo. Lo que ayuda el rechazo es lo que yo busco. Bueno, Un eh, rechazo determinado ontológicamente, no Claro. normativo. Así es. Así es. bien. Estaba también Daniel Machileo, tenía una consulta, no sé, Daniel, si todavía quiere algún comentario o consulta. Muchas gracias, Emilio. Sí, un comentario. Para tu tranquilidad, Eduardo, voy por el rechazo, así que tranquilidad ante todo. Y Eugenio, y me enteré de su cumpleaños, así que le mando un afectuoso saludo también. Felicidades, don Eugenio. Oye, bueno, es una No pregunta, apareció. reflexión en relación a lo que tú nos exponías. Bueno, tiene relación con varios temas bien estructurales. Lo primero, yo tengo apellido mapuche, obviamente, y cuando tú haces esta categoría de grupo, de clasificaciones, obviamente uno de repente se puede encasillar fácilmente en uno, dejando de lado los grupos más radicalizados. Pues lo primero que yo quiero reforzar son ciertos puntos. Lo primero es que nosotros como construcción de país, como relato, hemos fallado bastante, lamentablemente a través de nuestra historia. Lo primero, siempre ante todos somos personas, no somos raza, no somos etnia, somos personas, y hoy eso se ha olvidado por mucha gente. La identidad mestiza lamentablemente no llegó al anhelado constructo de unidad, sino que simplemente en el tiempo seguimos divididos, y esto desde Valdivia con Sancho de Laos cuando lo manda a la horca, Lautaro cuando Valdivia quien lo crió, ¿verdad? Bueno, y así sigue, desde Freire con Portales, Balmaceda con Montt, O'Higgins, Carrera, Bachelet, Piñera. O sea, lamentablemente hemos sido un país dividido que fuera de los triunfos del fútbol, nuevamente nos volvemos a desunir, que es lamentable. Y aquí donde yo también quiero interpelar al pueblo mapuche en el ámbito de las comunidades, porque si bien relacionarse con el pueblo mapuche fue muy distinto al imperio, obviamente cuando Atahualpa lo descabezan cae todo, pero los mapuches tenían distintos grupos, ¿verdad? Entonces no había una voz que lo representara todo, y había mucha gente que tenía los sin voz finalmente. Y esas comunidades hoy día siguen presentes, y obviamente esas comunidades no se manifiestan. ¿Por qué? Porque obviamente si uno levanta de repente la voz o da cierta opinión, ¿cómo puede ser que uno pueda decir eso? Los grupos más
más radicalizados, más violentos, incluso te pueden enjuiciar en una cierta categoría, pero lamentablemente hay mucha gente que en Chile que tiene apellido mapuche y obviamente las personas se sienten parte de una nación chilena. Eh, Tampoco están de acuerdo con el concepto de plurinacionalidad, que finalmente no nos está hablando un poco del país inclusivo que todos hoy día hablan, todos hablan de inclusión. Sin embargo, la plurinacionalidad, y entendida como está el proyecto constitucional, va a reforzar lo que es la segregación y la exclusión, en donde finalmente es una segregación y exclusión mutua, porque unas personas quieren representarse a sí mismos, en contra, obviamente, de la gente que, entre comillas, se clasifica chileno, y el chileno, obviamente, ha crecido, y yo lo he visto con efervescencia, nuevamente esta discriminación que ya desde los años 90 y 2000 empezó a declinar bastante. Y hoy en día, en este último periodo, nuevamente la ironía del marimari, ¿verdad? De los pueblos, la constitución indigenista, y ha crecido con bastante efervescencia, donde lamentablemente esta tensión que siempre ha estado presente empezó a bajarse en los últimos años, pero ahora volvió a acrecentarse, en donde un grupo levantó una bandera muy radical desde la comunidad Arauco-Mayeco y otros grupos más violentos, pero donde no son los representantes en sí de toda la etnia mapuche. Obviamente, si nosotros hiciéramos un plebiscito exclusivamente a las personas con etnia, si obviamente están de acuerdo con ciertas posturas, yo estoy seguro que la rechazaríamos, que estaríamos en desacuerdo, porque obviamente no nos representa la forma de proceder, la forma de actuar, y menos la intromisión que ha tenido la izquierda revolucionaria desde la vía armada a un pueblo que no nació y no creció de manera cultural con esa idea. Jamás, no está en sus raíces. Esta idea de guerrilla es una idea impuesta por grupos sumamente ideológicos que se contraponen a la visión incluso de sociedad que tenía el pueblo mapuche desde su origen. Yo pienso muchas veces en cómo avanzaron los romanos, ¿verdad? En sus decretos, cuando entregan ciudadanía a los distintos lugares que conquistan. Y finalmente los romanos hacen que todos se sientan parte de una casa común, con los mismos derechos, con las mismas finalmente atribuciones, bajo un mismo mandato en su época de conquista. Caracalla, me parece que fue el decreto que ellos dieron, el edicto. Y obviamente cuando se hace una constitución común es para todos. Y hoy en día hacer esta constitución diferente finalmente no nos permite avanzar a la casa común, donde todos queremos finalmente sentirnos parte. Y obviamente a mí lo que más me da pena en este caso, incluso hasta rabia, es cómo en vez de este proyecto que para muchos dice que nos vuelve a unir, sin duda nos ha distanciado, no solamente como chilenos, sino obviamente nuevamente nos ha distanciado con la etnia, en este caso, eh, en donde ya se posicionó, y nuevamente vuelvo a reforzar, no equivocamos, no somos raza, sino que somos personas, y la cultura no está por sobre finalmente nuestra propia humanidad. No hay culturas superiores por sobre otras, sino que hay una humanidad que compartimos en común, y lamentablemente nadie intelectualmente ha posicionado esos temas, y si los posicionó, finalmente no llegaron a buen puerto, y es lamentable por todos nosotros. Eso quería comentar, tenía hartas reflexiones, probablemente también hartos puntos, pero te agradezco la exposición, y solamente reforzar el punto que, que ser cuidadosos si es que verdaderamente queremos una reconciliación, ¿ya? Porque nosotros los que estamos sin voz en este momento, como que finalmente estamos siendo interpelados por situaciones que obviamente nosotros tampoco compartimos. Perfecto. Mira, yo quería decir una última cosa. Yo escribí una columna una vez hace un tiempo en El Mostrador sobre el conflicto mapuche y la representación política, criticando la descripción de que es un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Dije, no es un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche porque no Yaitul representa a Yaitul, pues, bueno, ¿a quién más va a representar a Yaitul? Sí, sí. Entonces, y pasé lista a los tipos de representación que podían haber y decía que no, que no es así. El pueblo mapuche es gente, personas, son personas. Como yo dije, a ver, yo no creo que sean, su cultura decía, mejor antes que, con personas como todos nosotros. Había gente excelente y había gente malísima, así como había romanos excelentes y romanos malísimos y griegos malísimos. Gente nomás. Eh, eh, yo también creo, o sea, y me parece yo creo que todo esto de la plurinacionalidad le ha hecho súper mal, como en el fondo ha avivado una tensión entre como los criollos, vamos a poner, los mestizos y el pueblo mapuche, que digamos, como que mucha gente que yo conozco como que se está enojando, que hay gente que no tenía ninguna opinión negativa contra respecto al pueblo mapuche, ahora está como lo quieren tener todo, quieren tener escaños y cosas así, reservas. Entonces me parece súper terrible. Ahora, bien, yo lo dije al final nomás, yo creo
creo que es necesario canalizar la representación política de los pueblos originarios, específicamente el pueblo mapuche. Yo creo que eso es verdad y eso hay que hacerlo. Yo creo que este caso de Gualmapuwen, que fue un partido político que duró un año, creo que fue un buen ejemplo, que probablemente son por dos cosas. Primero, los partidos políticos, porque canalizan de manera pacífica posiciones y además porque obligan a la gente a presentar como las demandas culturales como demandas que ayudan a la sociedad entera. Yo creo que efectivamente yo creo que es verdad que políticas de reparación y al pueblo mapuche ayudarían a la sociedad entera. Creo que es verdad. Creo que el modo en que se hacen con este escaño reservado, etcétera, es un mal modo. Y creo que entonces, ¿cuál es lo que yo propondría? Yo propondría que se cambien las leyes de partidos para que sea más fácil que los partidos de los pueblos originarios se representen o que se den incentivos a los partidos políticos para incluir personas del pueblo mapuche en su dirigencia. Yo creo que eso es correcto. Entonces, lo que nos ha planteado la Convención Constitucional son dos cosas. O tú estáis de acuerdo con que la gente, con que básicamente Chile es una cuestión de raza. Usted es mapuche o usted no es mapuche. Ya, corta. Y si usted es mapuche, es los otros. El proyecto constitucional es como las naciones indígenas y los otros. ¿Cachai? Como que todos somos iguales, en el fondo. Todos los mestizos somos la misma cosa. Eh, eh, Eso me parece que es absolutamente erróneo y creo que por eso hay que rechazarlo. Hay que rechazar por una mejor, una mejor. La del 80. No, pero no, una mejor. Una mejor, de verdad. Sí. Agradecemos a Eduardo, perdón. Yo quería hacer una última pregunta, en realidad. Si acaso las categorías de comunidad y sociedad podrían servir para estos efectos, para la representación política y los pueblos originarios, porque que también tiene una larga tradición, eso como tú bien sabes, ¿cierto? O sea, pensemos en Ferdinand Tönnies, por ejemplo, y uno dice ahí, quizás no tan feliz, pero después más feliz en Edith Stein o en Maritain o en Boitigua, por ejemplo. Entonces uno piensa que la sociedad representa el todo formal y la comunidad representa a esta trama de relaciones intersubjetivas, pero que se dan, esa trama de relaciones intersubjetivas, se dan naturalmente, podríamos decir. Por eso es que está esta diferencia entre nación y Estado. Entonces, cuando hablamos de Estado, hablamos quizás de algo más procedimental. Uno se puede dar de baja, en fin, de las sociedades. De las comunidades no se puede dar de baja uno. No puede firmar una carta de renuncia. Y entonces, es querer dar una representación política a aquello que es un ethos, es bien raro. Lo que uno podría hacer es precisamente establecer un cierto orden en cuanto a sociedad, en cuanto a todo social, que permitiría un poco trabajar en una línea también incluso procedimental, pero no está dado todo por lo procedimental, sino que la comunidad está animando desde atrás a la sociedad. No sé si tú piensas que eso podría tener cabida en lo que tú estás planteando o no. Sí, mira, por eso para mí era tan importante. Esto puede ser muy obviamente puede ser muy controversial y lo es, y quizás es totalmente erróneo, pero a mí me interesa señalar que cuando yo hablaba de cómo esta indeterminación ontológica del pueblo, de nuevo, es sobreabundancia de relaciones, no es falta de relaciones. Hay como muchas comunidades reales, y estoy diciendo que no estoy diciendo que tú te puedes dar de baja realmente de una comunidad. Yo creo que hay comunidades de las cuales no te puedes dar de baja. En el fondo, ¿cómo me doy baja qué sé yo, de mi amigo? No tiene sentido. O sea, puedo dejar de ser amigo de ellos, pero es como voy a darme de baja, ¿cachai? Es como ¿dónde firmo para la relación de amistad? No, po. Pero eso es distinto a decir que mis amigos, como la comunidad de amigos, el Estado tiene que reconocerla
en términos legales, jurídicos. Yo encontraría espantoso que tenga que ir con una notaría cada vez que haga un nuevo amigo, ya, y este es parte de mis amigos, ¿cachai? Entonces, a ver, yo esto lo querría decir como en términos más generales. Yo tengo un espíritu metafísico y medio místico. Yo creo que no hay que pedirle tanto a la política. Creo que uno de los problemas que vive en Chile es que creemos como que si las relaciones sociales o cosas no tienen un correlato político, así como jurídico, político, entonces no son nada, no importan, dan lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces el Estado, como que todo tiene que pasar por el Estado. Y como que todos los problemas sociales tienen que ser arreglados como por la autoridad política. Y hay que crear leyes y políticas públicas para arreglar todos los problemas sociales. Ya, yo creo que eso es erróneo. Y yo creo que eso es algo que hay que rechazar. En el fondo, lo quiero decir de esa manera. Yo creo que las comunidades y el tejido comunitario, estas cosas, son súper importantes. De hecho, son más importantes, a mi parecer, son más importantes para lo que a mí me importa. Y yo creo que importa, digamos. Que es como que la gente se vaya al cielo, pues, ¿cachai? Que lo que ocurre en el Parlamento. Eso no significa que el Parlamento no sea irrelevante, no, para nada. ¿Sí? Por eso de toda esta presentación, pero me gustaría señalar que cuando uno reconoce esta sobreabundancia de relaciones, uno puede hacer, tal como lo hacía la defenestrada Constitución de los 80 o del 2005, dependiendo de lo que uno crea, decir que el Estado va a ayudar y va a fomentar las comunidades, en el fondo que va a fomentar todas las comunidades, pero de eso no les da no las mete dentro de la estructura burocrática. Sí, ese es el problema que yo encuentro. Es un problema que lo encuentro terrible. Sí, a ver, y voy a ponerme de nuevo en política. Yo, en Bolivia y en Ecuador, lo que ha pasado con el Estado plurinacional es el fenómeno que muchos han llamado el indio permitido. Se estudia en literatura, es como lo dicen los mismos bolivianos, indio permitido. ¿Qué es eso? El indio, digamos, puede ser, es la palabra que ellos ocupan, digamos, yo estoy, pero es decir, el indígena que sigue lo que el MAS quiere, el movimiento al socialismo de Evo Morales. Porque claro, cuando tú tomáis un pueblo originario y decís como ya, mira, para que el pueblo originario exista, tiene que meterse dentro de la estructura del Estado, tiene que politizarse, pues lo metes dentro de la estructura del juego del poder, pues, y eso pasa en Bolivia. Entonces, en Bolivia hay muchas manifestaciones en contra de Evo Morales, fueron de pueblos indígenas. Entonces, a mí me pasa lo siguiente, que, a ver, en el estado en que vivimos, en la sociedad en que vivimos ahora, meter a mi grupo no sé, pues meter a la iglesia, el Estado, es simplemente darle el poder como a Boric para que meta como la capellana. Este tiene una capellana, ¿cachai? Que en el fondo, ¿cuánto contribuye al bien común y a la salvación de las almas esta capellana progre que tiene aquí, que habla pura lecera, esta capellana? Nada, no contribuye en nada. Confunde a la Grey, confunde al pueblo y es un desastre, digamos. Si fuera San Luis Rey de Francia, dale, perfecto, que meta todo, en el fondo, a lo mismo. Pero no es así. Entonces, por eso, decir esto no es quitarle el valor a las comunidades, es decir que las comunidades son muy valiosas y como podría decir Milán Kundera, la vida está en otra parte, la vida no está en el Estado, la vida está en otra parte, la vida está en la parroquia. Con eso quiero terminar, la vida está en la parroquia. Sí, extraordinario. Buen fin, buen término. Así que te agradecemos, Eduardo, porque claro, es un tema que está presente ahora y estará presente durante mucho tiempo. Entonces, muchas gracias por tu exposición. Ya, Y te muchas gracias. llamamos un rato a ver si juntamos o no, todavía no lo sé, así que ahí te llamamos por teléfono. Ahí ve cómo. Ahí vemos después. Y queremos dejarlos entonces invitados para la próxima semana, porque tendremos ya entonces ahí quizás un bálsamo antes de las elecciones, ¿cierto? Con Carlos Mayet, que nos va a hablar sobre artes y conservación del patrimonio. Extraordinario. Perfecto. Así que lo dejamos invitados para el próximo viernes.
Muchas gracias a todos, que estén muy bien.